Olis, soy Emi Tapia y esto es Piloteando la vida adulta, un espacio donde reflexionamos sobre pequeños detalles que se vuelven un mundo a la hora de transitar esto que se llama adultez. Como buen lunes, me costó un poco arrancar. Creo que me dormí sabiendo que hoy era día de episodios, como para explicarles o darle contexto y que esto tenga sentido. Lo que vengo haciendo es escribir, reflexionar y grabar el mismo día. Después lo subo y me siento recompensada por haberlo logrado. Entonces, creo que me quedé manija con eso. Es que para mí es un remil desafío no abandonar este proyecto. Y no porque no lo quiera sostener, sino porque mi mente o mi forma de ser por ahí tiene estos lados que en términos de productividad son un poco más oscuros, vinculados a la procrastinación. Lo cierto es que estoy reconstruyendo hábitos y hay que transitar esa parte donde todo cuesta un poco más de energía, sobre todo poder sostener eso nuevo que queremos incorporar a nuestros días, ¿no? Esto claramente daría pie a que hablemos sobre los procesos, pero hoy no lo vamos a hacer, va a quedar para la próxima semana. Es que aquí prima la comunidad porque sinceramente vibra por completo con mi esencia y lo cierto es que ayer en mi canal de Instagram, donde me encuentran como @emitapia con 2A al final, consulté sobre qué preferían que reflexionemos y la temática que eligieron para hoy es sobre los límites. Respiro profundo, suspiros y más suspiros, porque la verdad que es muy difícil entender lo que los límites significan para una persona que tiene el sí fácil. Sinceramente, yo no entiendo por qué estas cuestiones no las enseñaron en la escuela, o capaz yo no me acuerdo, pero me parece que la única respuesta que encuentro es, bueno, la mejor escuela es la vida, la existencia, el transitar. Siempre me costó mucho esto de poner límites, porque lo cierto es que entre ser la hija mayor, haber ido a una escuela cristiana y los valores que mi familia maneja, después de Dios Todopoderoso y Salvador, estaba yo con mi complejo de salvadora. Me da un poco de gracia contarlo, le soy sincera, es como, ¿en serio? Sí, en serio. Realmente yo sentía que tenía que salvar a todo el mundo. E inclusive a veces lo sigo pensando, porque no es tan fácil dejar de encarnar ese papel, que no creo que sea malo, sino que simplemente hay que aprender a regularlo, ¿no? La principal idea asociada a límites tiene mucho que ver con ponerle a la otra persona los límites, marcarlos, dejarle en claro hasta dónde. O sea, yo te pongo los límites a vos. Y sí, tiene mucho sentido. Sobre todo creo que hasta que no cuestionamos esto de yo te pongo límites a vos, debe tener mucho que ver con la crianza que nuestros padres nos han dado. No sé cómo son las crianzas de ahora, no sé cómo serán las crianzas de otras personas, yo simplemente hablo desde mi experiencia. Y es una frase que yo he escuchado, sobre todo en adolescentes, esto de le tenés que poner los límites o una cuestión así, por la misma profesión, qué sé yo. La cuestión es que yo creo que tiene mucho sentido esto de ponerle los límites a la otra persona. Pero entre la combinación esta de ser la salvadora del mundo y el exceso de empatía, la verdad es que yo para ponerle límites a otra persona me sentía súper mal y fallaba muchísimo en tratar de comunicar hasta dónde me parecía a mí que correspondía una situación. El año pasado, más o menos a mitad de año, caí en un pozo de angustia muy enorme. Me sentía terrible, sentía que lo que estaba viviendo no lo quería sostener, no me gustaba, no vibraba conmigo y sobre todo sufría un montón. Yo me pasé días llorando, angustiada. La verdad que no fue para nada agradable. Esto estaba muy asociado con la actitud de personas que sobrepasaron lo que yo tenía registrado como límites y a la vez la entidad que yo le daba a esas circunstancias o a las palabras de esa persona sobre mí. La verdad que fue
horrible, pero todo tiene como su lado bueno. Eso hizo que yo vuelva a terapia y esta psico, que me sigue acompañando hasta el día de hoy, me brindó una serie de herramientas súper útiles y que me colaboran enormemente. Mientras empezaba a transitar este proceso, charlaba con una amiga y le comentaba que ya estaba empezando a marcar la cancha, o pudiendo hacerlo al menos. Era como, ahí voy. Podía empezar a comunicar hasta dónde estaba dispuesta, pero la verdad es que me costaba un montón. Y recuerdo con mucha claridad que ella me dijo, porque claro, ya había pasado por esta situación, me dijo que al principio yo iba a estar full extremo, o sea, límite a todo, límite a esto, límite, 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 así con manito incluida. Full comunicativa y como me saliera, digamos, como que simplemente lo iba a decir como saliera y quizás un poco desregulado, pero que le diera tiempo, porque con el tiempo yo iba a lograr equilibrarlo e iba a lograr ser más amable en comunicar mis deseos. La verdad que me pareció súper sabia. En ese momento me resonaron un montón sus palabras y hoy que lo miro con un par de meses de distancia, digo sí, definitivamente era así. Continuando con esta búsqueda, y hago una pausa para contarles que yo soy muy literal y a la vez necesito entender el cómo de las cosas, el por qué también. Es como que siempre digo soy un poco enroscada, pero es como una mezcla entre ser racional y a la vez trasladarlo a las cuestiones más vinculadas con las emociones, ¿vieron? Entonces, vuelvo. Un día estaba tiktokeando, o sea, scrolleando en TikTok, y me apareció un video donde una experta en comportamiento, sinceramente no recuerdo ahora si era psicóloga o qué, pero sabía mucho, avalada. Ella decía que los límites no tenían que ver con los demás, sino con uno mismo. Y en ese momento, bueno, capaz con el paso de los días, tuvo muchísimo sentido esa frase que claramente me quedó resonando. Les voy a contar el porqué. Cuando llego a la psico con toda esta situación que yo estaba atravesando, ella me habla de autoestima y de autocuidado. Cosas que yo pensaba que las tenía clarísimas, porque lo cierto es que yo me admiro y me siento muy orgullosa con los logros de cada día. Logros que mido con una escala mía, digamos, ¿no? Yo no estoy medio comparándome con los demás, sino más bien en la mía y abrazando todo lo que consigo, porque dimensiono que me cuesta un montón. Entonces, que capaz para otras personas mis logros son realmente insignificantes, y está bien, digamos, no es algo que a mí me interese porque yo estoy muy en la mía. La cuestión es que le doy chance a ese trabajo de autoestima y autocuidado y ahí entiendo que eso tenía mucho que ver con los límites. Creo que algunos días más y otros días menos sabemos muy bien lo que queremos o lo que deseamos. Vivimos en una sociedad, entonces necesitamos de la interacción con otras personas, con las que compartimos quizás espacio de trabajo o proyectos o la vida misma, como lo es nuestra familia o nuestros amigos, amigas. Somos seres sociables, entonces bajo esa premisa nos vinculamos. El tema límites se vuelve más detectable, por ejemplo, cuando otra persona nos está pidiendo algo que no estamos dispuestos a dar. Ya sea que no podamos darlo o que no queramos darlo. Ambas posibilidades son igual de válidas. Pienso que no se trata de decirle a la otra persona no, que no es solamente eso, sino tomarnos el tiempo para reflexionar y validar nuestros verdaderos deseos, valores o principios. Creo que no se trata de andar por la vida poniéndole límites a las otras personas, sino comunicando cuáles son nuestros propios límites. Es algo nuestro, totalmente vinculado a nuestra identidad y si le damos el lugar que merecen, es una manera de vivir desde la autenticidad. Pienso que esta cuestión es muy interna, que es una búsqueda muy personal. Marcar la cancha primero debería ser algo para nosotros mismos y luego poner a disposición esa información a las otras personas. Claro que muchas veces no tenemos las herramientas para comunicarlo y se vuelve todo un poco complicado. En mi antiguo paradigma full salvadora, Jesusa, le diremos, sentía mucha culpa de decir no, y todavía me pasa,
pero ya lo vamos regulando un poco mejor. Me resultaba más fácil decir sí todo el tiempo porque yo no quería problemas o conflictos con las otras personas y de lo que no me estaba dando cuenta, porque no estaba en mis posibilidades registrar, es que no me estaba cuidando, que estaba viviendo en modo supervivencia por colaborar en la vida de otras personas. Y con esto no quiero decir seamos egoístas, sino que nos pongamos en la lista de prioridades. Y me acabo de acordar de una vez que una persona adulta me dijo, en la adultez uno se vuelve egoísta. Y en ese momento fue extraño escucharlo. Capaz se estaba refiriendo a esto y mi asociación con egoísta es como algo negativo. Todavía tengo esa asociación. Lo reflexionaremos en otro momento, pero volviendo, no me refiero a que seamos egoístas con las demás personas, sino que nos pongamos en esa lista de prioridades. Hoy me parece una locura pensar que voy a solucionar alguna situación de la vida de otra persona sin antes haberme encargado de mí. De una que esta tendencia a salvar a los demás te queda, pero al menos hoy me pasa de que me freno a analizar y me animo a transitar ese conflicto, entre comillas, muy enormes, de comunicar el motivo por el cual esta vez no voy a poder acompañar en los deseos de otra persona. De hecho, un día me pasó de darme cuenta que sostener una situación me estaba haciendo daño a la salud y 1000 fichas más me cayeron cuando dije, estoy sana, pero voy a dejar de estarlo si sigo repitiendo esto que tanto disgusto me genera. La verdad es que sí, es remil complicado aceptarlo, asumir que si pretendemos como humanos preservar nuestra existencia, también está en nuestras manos que eso suceda o no. Y hablo desde una cuestión muy simplificada, porque claro está que hay un montón de cosas que no están en nuestro poder, bajo nuestro control, pero me parece como bastante flashero cambiar el lado de la moneda. No me parece justo decir que nos hacen creer que los límites se los ponemos a los demás como una norma, digamos, que el límite es siempre a los otros, porque la verdad es que hoy lo cuestiono, digo, capaz yo lo sentía así y nunca fue así, siempre fue al revés, o sea, de nosotros ponernos límites. La verdad que no sé cuál será la situación, lo que sí tengo muy en claro es que yo modifiqué mis ideas y en este tiempo aprendí mucho sobre perspectiva, también sobre la palabra registro, que yo lo asocio a las posibilidades de entender una situación desde varios lugares y no invalidarlos, construir mi criterio desde ese lugar. Digo esto porque en verdad me significó alta búsqueda y alta revelación entender sobre límites y sobre todo transitarlos. Ponerle luz a las situaciones desde miradas de autocuidado y autoestima es durísimo, al menos para mí fue así. Cambiar las ideas, resignificarlas, muchas veces es doloroso. Mi conclusión de hoy respecto a los límites es que son una manera de cuidarnos, que nos pertenecen, que no se trata de los demás, sino de uno mismo o de una misma, que se pueden comunicar y que el mundo no se va a acabar porque estemos comunicando nuestros límites. Me invade por ahí una sensación de incomodidad enorme, pero son necesarios, porque si no les damos lugar, nos estamos invalidando, y no creo que sea justo ser así con nosotros. También me parece importante buscar el equilibrio y una manera amable de hacerle saber a las otras personas hasta dónde podés. Creo que siempre nos resulta más fácil identificar lo que no queremos o lo que no deseamos, pero me parece aún mejor, o al menos es lo que a mí me gusta, dejar de lado esa connotación negativa y comunicar desde la posibilidad. Yo puedo o yo quiero hasta aquí. Leía hoy que las ideas le dan forma al cerebro. Hablarnos y hablarles a los demás de manera amigable seguro se siente mejor que hacerlo desde la agresión. Entiendo que hay muchas formas naturalizadas, que quizás lo primero que nos sale es eso, pero también podemos empezar a cuestionarnos esas maneras y dejar de hacerlo. Y por eso, la próxima semana vamos a hablar de los procesos. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Quiero saber qué opinan de todo esto, porque la verdad
que me parece fascinante retroalimentarnos y pasarnos datas o contarnos qué estamos atravesando. Más que nada como comunidad. Aquí nadie le va a resolver la vida a nadie, pero por ahí, ¿viste cuando alguien dice algo que te queda resonando? Y bueno, creo que eso está piola. Pueden dejar sus comentarios en las plataformas donde estén escuchando este episodio o me pueden mandar un mensaje en Instagram contándome lo que piensan, donde me encuentran como @emitapia con 2A al final. Me hace muchísima ilusión que se tomen el tiempo de escucharme y de reflexionar conmigo. Gracias por eso, en verdad me parece súper, súper valioso. Deseo que tengan una gran semana y les mando un abrazo inmenso. Nos vemos la próxima.